Hola, comencemos a hablar de arquitectura latinoamericana contemporánea. ¿Qué vamos a hacer en este curso? En primer lugar, reconocer 7 variables que participan en la formulación de un proyecto arquitectónico contemporáneo y que nos sirven para ordenar el universo de prácticas de Latinoamérica de manera incluyente, objetiva y útil. Eso es muy importante. Si es algo clave al momento de hablar de arquitectura, es precisamente que lo hagamos de manera metódica y ordenada. Segundo, a través de este curso se van ustedes a familiarizar con la metodología del ecualizador. Llamo así a una metodología que he desarrollado durante mucho tiempo de trabajo en diferentes escenarios, con una multiplicidad de ejemplos y trabajando directamente con un grupo numeroso de personas, para que esa metodología del ecualizador la podamos aplicar en las siguientes sesiones y con diferentes edificios. Vamos a armar en conjunto y para cada caso de estudio un ecualizador único. Cada edificio tiene su ecualizador, que nos permitirá, sin embargo, establecer afinidades y diferencias respecto a los demás. En la medida en que le vamos haciendo a cada edificio un ecualizador, nos vamos dando cuenta que entre los edificios en general hay parecido, hay semejanzas y hay diferencias. En los próximos 20 minutos, pretendo entonces resumir esta metodología de análisis de la arquitectura contemporánea latinoamericana, que la deconstruye en 7 grandes tendencias a partir de las variables que emprenden los arquitectos a la hora de desarrollar un proyecto. Esta deconstrucción de diferentes prácticas deriva en un mapeo de la arquitectura contemporánea, en el que los edificios pueden clasificarse dentro de una tendencia específica. Vamos a encontrar que todo edificio latinoamericano contemporáneo se puede clasificar dentro de una tendencia específica si lo analizamos a profundidad y le levantamos, le preparamos su propio ecualizador. Esta metodología del ecualizador pretende sustituir los modos convencionales de organización y clasificación de la arquitectura que se han basado tradicionalmente en premisas de escala, estilo o uso. Cuando hablamos de escala, por ejemplo, es que decimos, bueno, hablemos ahora de los edificios grandes, hablemos ahora de los edificios medianos, hablemos ahora de los edificios pequeños. Eso no sirve para nada, porque encontramos que dentro de los edificios grandes hay enormes diferencias. Y a lo mejor un edificio grande puede tener muchísimas más similitudes con un edificio pequeño que con otro edificio grande. Lo mismo pasa con los estilos. Los estilos son una manera subjetiva y a veces adjetivada de clasificar la arquitectura. Es decir, que es de tal o cual manera, no es útil a una clasificación. Y por último está el uso. Hablar de hospitales, luego escuelas, luego residenciales, luego culturales, luego deportivos, tampoco tienen mucha utilidad, porque encontramos enormes diferencias entre edificios que son de un mismo uso. Muchas veces podemos encontrar más afinidad entre una determinada escuela y un proyecto residencial que entre 2 escuelas. Y lo mismo ocurre si clasificamos a nivel de país, ni qué decir de lo inútil que resultaría eso. Hablar de arquitecturas colombianas no tiene mucho sentido, o hablar de arquitecturas peruanas, pues nos damos cuenta que una arquitectura colombiana de la selva colombiana tiene más afinidad con una arquitectura de la selva peruana que con otra arquitectura colombiana, por ejemplo, la región andina. Entonces, en este curso yo propongo una forma diferente de interpretar y analizar nuestra práctica contemporánea, de una manera que acerque la fase de diseño del proyecto con la obra construida. Podemos acercar el proceso al resultado. Y esto se logra en base a variables e intenciones que determinan el proyecto y definen así la naturaleza y el carácter de la obra construida. A eso le estamos apuntando. Acá, a través de un análisis de cada edificio, podamos reconocer su carácter. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué es tan importante hacer esto? Porque las metodologías hasta este momento no nos arrojan información realmente útil. Y hay personas que lo han intentado, por supuesto. Está Charles Jencks, quien en su teoría de la evolución de la arquitectura plantea una manera particular de clasificarla. Se refiere, por ejemplo, a que hay ciertos tipos de arquitecturas lógicas, otras que son idealistas, otras que son autoconscientes, otras intuitivas, otras activistas. Todo esto pasa por un lente y un tamiz de enorme subjetividad. Y por supuesto, además,
está mediado por una priorización y un privilegio de la arquitectura del norte frente a la arquitectura del sur global. Esto ha caracterizado muchos de los discursos de clasificación y categorización de la arquitectura. Solamente se habla de aquella arquitectura o se prioriza aquella arquitectura que está ubicada o está desarrollada desde áreas eurocéntricas o norteamericanas. Mucho más cerca está este modelo de una brújula política de la arquitectura global para el año 2016, donde Alejandro Saera Polo y Guillermo Fernández Abascal plantean la posibilidad de clasificar la arquitectura como activista, tecnocrática, tecnocrítica, austero chic. Este tipo de modelos, por supuesto, pasan también por un matiz de cierta subjetividad. Y aunque el modelo es interesante, sin duda, no podemos dejar de negar que la mayoría de firmas que están aquí presentes han sido validadas por el modelo académico norteamericano o europeo. Es decir, acá no se está incluyendo de manera representativa al sur global y no necesariamente se está incluyendo de manera representativa a la arquitectura latinoamericana. Hay un desbalance y un desnivel frente a las prácticas hegemónicas, eurocéntricas o norteamericanas frente a las arquitecturas subglobal. Ahora, ¿cuál es el fin último de esta metodología que yo les traigo a este curso del ecualizador? Es que ustedes, al aplicarla, puedan encontrar arquitecturas afines a otras. Esta imagen proviene de una app musical que se llama Discover. Esta app empezó a plantear por primera vez un modelo que hoy en día se encuentra en casi todos los buscadores de música que hay en el mercado. Y es la inteligencia artificial que permite que si ustedes escuchan una cierta canción y quieren escuchar más canciones similares a esa que les gustó, los algoritmos, la programación les permitirá a través de la aplicación o del modelo encontrarla. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con la arquitectura? ¿Por qué si un cierto edificio nos interesa? ¿Por qué no podemos encontrar otros edificios que nos interesen, que se parezcan a ese? Porque no tenemos un método ordenado para organizar la arquitectura, más allá del método del uso o de la función. Este método que les propongo intenta aproximarse a esa clasificación, que nos permita de manera objetiva encontrar arquitecturas afines a otras, y lo vamos a hacer dentro de América Latina, utilizando un modelo de ecualizador. Esto es un ecualizador. Ustedes seguramente lo han visto con mucha frecuencia. Se utiliza esencialmente frente al sonido y la música y nos permite mover para encontrar diferentes sonoridades. ¿Cuál es el ecualizador que propongo para la arquitectura? Es un ecualizador que tiene 7 columnas y que tiene 7 filas. Estamos hablando entonces de 49 variables que en la arquitectura deben ser atendidas para alcanzar un proyecto. Ahora, cada proyecto atiende a unas variables y por ende no atiende a otras. Es imposible que todo proyecto de arquitectura atienda a todas las variables a la vez. Veamos cuáles son esas variables. Las primeras, y quizás las que se plantearon en primer lugar al momento en que el ser humano estaba planteándose el reto de la arquitectura, las de naturaleza ambiental. ¿Cómo responde el edificio al medio ambiente? ¿Cómo responde a los materiales propios del lugar en el que se inserta? ¿Qué técnicas constructivas del lugar emplea? ¿Cómo se incorpora al entorno? ¿Es respetuosa y no invasiva con el entorno? Y por último, en el proyecto de ese diseño se están teniendo en cuenta consideraciones afines a las ciencias naturales y ambientales. La siguiente columna del ecualizador está relacionada con consideraciones asociadas a lo social. Por ejemplo, hay consideraciones que procuran ahorros, entendiendo las limitaciones de cada colectivo o sociedad. Hay una participación de la comunidad en el proceso constructivo o en el proceso de diseño, o la obra genera cohesión social, o se tienen en cuenta consideraciones asociadas a las ciencias sociales. La tercera columna refiere a consideraciones asociadas a lo sensorial, lo material, lo espacial. Hay una preocupación en el edificio por generar experiencias sensoriales. Hay un interés por exponer los materiales en su condición artesanal. Hay un interés por generar atmósferas y ambientes únicos dentro del espacio. Las cuartas consideraciones son asociadas a lo conceptual, lo cultural y lo simbólico. El edificio nos hace pensar. La
La edificación deliberadamente simboliza un acontecimiento, un hecho histórico, o está relacionado con un individuo o una colectividad. La edificación emplea metáforas, analogías o símbolos alrededor de conceptos y ideas. La quinta columna de consideraciones tiene que ver con lo formal y lo estético. Las fachadas del edificio generan un efecto visual impactante. La obra es icónica, emblemática, genera asombro, tiene una forma única, novedosa. La forma del edificio y la volumetría del edificio es impactante y de naturaleza escultórica. Y por último, los procesos que emprende el arquitecto o el arquitecto tienen que ver con las artes plásticas. Las sextas consideraciones tienen que ver con lo normativo y lo inmobiliario. Priorizan los arquitectos el aprovechamiento del área de construcción de las normas constructivas y urbanas. Se presta especial atención a que el proyecto inmobiliario sea viable y rentable. Los acabados, las especificaciones constructivas y espaciales responden a los gustos y tendencias del mercado en el momento. Ese es el tipo de preguntas que debemos hacerle al edificio para saber si está teniendo en cuenta o no consideraciones asociadas a lo inmobiliario y lo normativo. Y la última columna en el ecualizador tiene que ver con las consideraciones de tipo programático, constructivo y técnico. Por ejemplo, en este edificio o en tal edificio se privilegian las eficiencias técnicas tanto en la construcción como en el proyecto. La estructura es armónica, lógica y ordena el espacio. El proyecto aplica, por ejemplo, premisas de honestidad material y constructiva. Se aplican en el proceso de diseño y se priorizan procedimientos afines a las ingenierías. Cada edificio responde de manera diferente a estas preguntas. Puede ser sí, puede ser no, y eso hace que cada edificio genere su propio ecualizador. Este, por ejemplo, es el ecualizador de un determinado edificio, donde lo más importante para los proyectistas, fueron las consideraciones asociadas a lo ambiental. Esto fue lo más importante al momento de desarrollar el proyecto. No quiere decir que lo otro no sea importante, pero quizás lo que llamó más la atención del edificio, sea por el uso, sea por la función, sea por el contexto, fue responder a los retos ambientales. También existe la posibilidad de que otro edificio responda de manera privilegiada a lo sensorial, lo material y lo espacial. Este es el ecualizador de un edificio donde eso ocurre. O también puede suceder que sea lo social. Cada edificio tiene un ecualizador distinto, dependiendo de cómo responde a cada una de estas 49 variables. Pasemos entonces a ver o hablar primero de la arquitectura que resulta de responder a las variables medioambientales. Cuando la arquitectura responde de manera prioritaria a las variables medioambientales, podemos decir que se suscribe a lo que denominamos como la tendencia de la arquitectura regionalmente caracterizada. Aquella arquitectura que muestra especial interés en técnicas vernáculas y medioambientales sostenibles. Cuando lo más importante para los proyectistas es la segunda columna, la amarilla, que tiene que ver con lo social, podemos decir que esa arquitectura se adscribe a la tendencia de arquitectura socioeconómicamente recursiva, que es una arquitectura que trabaja con la contingencia y de cerca con comunidades y personas en situaciones económicas limitadas. Cuando las variables más importantes en el proyecto son las de la columna naranja, decimos que la arquitectura se adscribe a la tendencia fenomenológica expresiva, donde se prioriza, como su nombre lo dice, una aproximación fenomenológica hacia el espacio, la atmósfera, la materialidad y el lugar. Cuando vemos las variables naranja destacar por encima de las demás, podemos decir que la arquitectura se adscribe a la tendencia simbólica conceptual, donde se prioriza la interpretación de conceptos a través del diseño de espacios. Cuando lo que más importan son las variables rojas, las asociadas a lo formal y lo estético, decimos que la arquitectura se adscribe a la tendencia objetual, aquella que se enfoca en exploraciones formales y estéticas. La columna azul, que ustedes recordarán, tenía que ver con las premisas normativas y constructivas y comerciales. Hablamos de que la arquitectura pertenece a la tendencia inmobiliaria, donde se privilegian premisas comerciales y normativas. Y por último, cuando lo que más pesa es lo técnico, lo programático, lo constructivo,
a través de procedimientos racionales, decimos que la arquitectura se adscribe a la tendencia racionalmente rigorista. No necesariamente el edificio tiene por qué suscribirse a una única tendencia. Si vemos que dos columnas saltan por igual en el ecualizador, es posible que el edificio pertenezca a dos tendencias o a tres. Incluso puede llegar a pertenecer a cuatro, cosa que es muy rara, porque generalmente cuando uno privilegia ciertas variables, necesariamente tiene que dejar de privilegiar otras. Y eso hace que el ADN de cada edificio, el carácter de cada edificio, sea diferente. Volvamos a repasar. La arquitectura regionalmente caracterizada muestra una especial relación con las tradiciones constructivas vernáculas y con la ecosostenibilidad. La arquitectura socioeconómicamente recursiva trabaja con la contingencia, de cerca con las comunidades y bajo restricciones sociales y económicas. La arquitectura fenomenológica expresiva prioriza un enfoque fenomenológico del espacio, su atmósfera, materialidad y lugar. La arquitectura simbólica conceptual prioriza la simbolización, la espacialización de conceptos. La arquitectura objetual se centra fuertemente en las expresiones formales y estéticas. La arquitectura inmobiliaria privilegia premisas económicas, comerciales y normativas. Y por último, la arquitectura racionalmente rigorista responde a necesidades humanas e interpreta eficientemente las actividades y funciones a partir de la técnica. Estas son entonces las 7 tendencias que podemos encontrar cada vez que hacemos el análisis empleando la metodología del ecualizador. Ahora les voy a hacer un pequeño abrebocas de los edificios que vamos a analizar en cada tendencia. Por ejemplo, para la tendencia de la arquitectura regionalmente caracterizada, vamos a referirnos a este hotel en la Patagonia chilena, a esta casa en Ecuador, a esta otra casa en Ecuador, o a este comedor también en Ecuador. Vamos a analizar, por último, este proyecto cultural en Costa Rica. Cuando nos refiramos a la arquitectura socioeconómicamente recursiva, vamos a analizar este proyecto cultural en Venezuela, esta casa en México, este espacio cultural y cine en Colombia, esta escuela en Perú y esta Casa de la Cultura en Paraguay. Al momento de hablar de arquitectura fenomenológica expresiva, vamos a analizar estos pabellones en la Argentina, este museo en el Perú, este hotel en la Patagonia, esta biblioteca también en el Perú, esta capilla en Argentina, esta casa en México y por último este café en Colombia. Al momento de hablar de arquitectura simbólica conceptual, vamos a analizar y entender a profundidad esta casa en el Perú, este memorial en Brasil, este escenario deportivo en Colombia, esta casa comunitaria en Colombia, este museo en el Perú, este otro proyecto museográfico y artístico en Colombia, y por último esta sinagoga en Paraguay. Al momento de hablar de arquitectura objetual, vamos a analizar a profundidad este parque científico en Colombia, esta galería en Brasil, este centro de innovación en Chile, este parque educativo en Colombia, este centro médico en Argentina, este edificio en un campus universitario en Argentina y por último esta casa también en Argentina. Al momento de analizar la arquitectura inmobiliaria, más que referirnos a edificios, vamos a analizar ciertos conjuntos o incluso ciertas ciudades en México, en Panamá, en Colombia, también en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en Paraguay. Al momento y para la última tendencia, que es la arquitectura racionalmente rigorista, vamos a referirnos y vamos a analizar a profundidad estos ejemplos. Este edificio residencial en Brasil, este centro cultural en Colombia, este edificio educativo en Chile, esta casa también en Chile, este edificio cultural en el Brasil, este hotel en Uruguay,
este edificio de oficinas en Colombia, esta sede cultural en Uruguay y de oficinas también, esta casa en Cuba y por último este centro comunitario en México. En total vamos a ver 51 proyectos distribuidos en todos los lugares posibles, hasta donde da el curso, por supuesto, de Sudamérica, el Caribe y Centroamérica. Por ejemplo, acá estos primeros 24 de las primeras 4 tendencias, seguidos de estos otros de las siguientes 3 tendencias, también distribuidos en diferentes lugares y rincones de América Latina. Ahora bien, este es el panorama general, y los colores no son accidentales ni gratuitos, tienen una razón de ser. ¿Cuál es esa razón de ser? La arquitectura originalmente caracterizada es aquella que guarda afinidad con enfoques que están muy cerca de las ciencias naturales. La arquitectura socioeconómicamente recursiva en amarillo está muy cerca y tiene una aproximación afín a las ciencias sociales. La arquitectura fenomenológica expresiva, la arquitectura simbólica conceptual y la arquitectura objetual tienen una fuerte afinidad a las artes y humanidades. De hecho, las arquitectas y arquitectos que desarrollan proyectos afines a estas tendencias casi siempre lo hacen utilizando metodologías de las artes o de las humanidades. Las arquitecturas inmobiliarias casi siempre están muy cerca o en la frontera con la economía y con el derecho. Y por último, la mayoría de proyectos que encontramos dentro de la categoría o tendencia en la arquitectura relacionalmente rigorista guarda una fuerte afinidad con las ingenierías. Ese es el panorama que vamos a ver, que nos muestra una arquitectura contemporánea latinoamericana amplia, incluyente, pero sobre todo diversa, y es allí donde está su enorme potencial.